¿Conocen la historia de las pintoras que brillaban por las noches? Las chicas del radio es el nombre que se le dio al grupo de chicas que a principios del siglo XX se dedicaban a pintar números y manecillas del reloj con una pintura hecha a base de radio. Con el conocimiento que tenemos actualmente sobre este elemento, es fácil imaginarse hacia dónde va su historia. Pero en ese momento no se sabía, y quienes sabían se guardaban esta información. El día de hoy hablemos sobre las chicas del radio. Bienvenidos a una nueva temporada de Entre Fantasmas. Como siempre, yo soy Cas Monterrubio, su presentadora, y el día de hoy quisiera empezar esta temporada con una historia que es muy especial para mí. Es de las primeras historias que verdaderamente me impactaron a la hora de escucharlas. La escuché por primera vez en Dark History, un podcast de Bailey Sarian. Shout out y créditos a Bailey Sarian. Y nunca voy a olvidar dónde estaba cuando escuché. Ni siquiera les puedo decir qué fue lo que escuché, pero cuando me impacté con esta historia. Estaba en el segundo piso del periférico, yendo a trabajar. Iba pasando justo por Toreo y me dieron tantas ñáñaras y me retorcí tanto que tuve que pausar el episodio hasta como 20 minutos después, y creo que me tardé como 3 días en terminar ese episodio. Lo hice como de 1 hora y media. Entonces, sí, fue muy impactante y creo que ustedes también se van a impactar bastante. Y como mencioné, el episodio de Bailey era muy largo, y en este caso, mi episodio será en 2 partes, como habrán leído en el título, que dice parte 1. Porque es una historia y una batalla extensa. Así que empecemos con la parte 1. Esta historia empieza en Newark, Nueva Jersey, en el año 1917, con Catherine Schaub, que tenía 14 años cuando entró a trabajar un 1 de febrero a la Radium Luminous Materials Corporation, a la Corporación de Materiales Luminosos de Radio, que se encontraba en la tercera calle, 3rd Street, en Newark. Esta empresa había abierto en 1916 y había sido todo un boom. Era sabido que a quienes trabajaban ahí les pagaban bastante bien, y era un trabajo divertido, por lo que le habían contado a Catherine. Entonces, en 1917, cuando tuvo la oportunidad de entrar, estaba fascinada. Esta empresa se dedicaba a pintar relojes con una pintura llamada On Dark. El nombre, increíble. La pintura, terrible. Era el nombre registrado de la pintura que estaba hecha a base de radio y sulfato de zinc. Esta pintura fue producida entre 1917 y 1926. Y de hecho, cuando Catherine entró por primera vez al estudio en su primer día, lo primero que notó fue que el polvo de esta pintura mágica estaba por todos lados, flotando en el aire incluso. La intrigaba y le emocionaba mucho poder trabajar con este nuevo material mágico del que todo el mundo hablaba: radio. En esa época, el radio se usaba para todo, incluso para la medicina común. Y cuando digo todo, es en serio, todo. Había clínicas de radio, así como si fueran spas. Se creía que restauraba la juventud, porque en esta época se sabía que si un paciente tenía cáncer y se atacaba con radiación al cáncer, al tumor, se lo mataba. Entonces, se creía que eso hacía para el resto del cuerpo también. Había gente que tomaba radio combinado con agua como si fuera un tónico, como si fuera un electrolit. Vaya. Y lo recomendable, ¿saben cuánto era? De 5 a 7 vasos al día. ¿Qué? Este tónico mágico maravilloso costaba nada más y nada menos que $3,700. También había pasta de dientes hecha a base de radio para una sonrisa más blanca. A la chinga del flúor, tenemos radio. Incluso había lencería radioactiva. Me imagino que era para el foreplay, de ahí en las noches. Pero si este tónico mágico maravilloso costaba $3,700, pensarán, el radio no era nada accesible. Y en efecto, no, era demasiado caro. Así que la mayoría de los vendedores, la mayoría de las marcas, estafaban
y decían que sus productos contenían radio cuando realmente no. Y tal vez por eso podemos atribuir a que la gente no se estaba muriendo a diestra y siniestra en pleno 1916. Volvamos a la Radium Corporation. No solo se encargaban de hacer relojes, eso era lo que hacían para el público común, pero recordemos que en esta época está la Gran Guerra, así que también se dedicaban a hacer brújulas, instrumentos de avión y otro tipo de instrumentos para la Gran Guerra. El punto aquí era que tenían que poder brillar en la noche. Cuando Catherine entró, al principio se encargaba del control de calidad de todos los instrumentos. No estaba en el estudio pintando todavía, ella se encargaba de ver que la pintura estuviera bien distribuida en cada número, en cada manecilla, que no faltara, que no sobrara, control de calidad. Y para asegurarse de que cada manecilla, cada número estuviera bien pintado, se usaban brochas súper finas, de 30 cabellos de camello a lo mucho. O sea, eran plumillas, básicamente. Pero, como todo pincel, quien ha pintado en su vida sabe que todo pincel eventualmente se abre. Y las medidas que necesitaban lograr eran milimétricas, de 3.5 centímetros a lo mucho. Eso era lo máximo. Así que, pues las pintoras tenían que afinar el pincel. Así que recurrían a una técnica que en inglés se le llama lip pointing. El lip pointing es poner el pincel entre sus labios y afilarlo con los dientes y con los labios. La técnica no se la sacaron de la manga. Venía de la primera generación de mujeres que usaron pincel fino, pero ellas pintaban porcelana. Y las chicas que trabajaban en este estudio tomaron esa misma técnica. Y también usaban el lip pointing para suavizar los pinceles cuando el radio los endurecía, porque ya saben, la pintura eventualmente se seca y pues ya está bastante tieso el pincel, ya no se puede mover con facilidad. También enjuagaban con su boca. Algunas, al parecer, les gustaba el sabor. Otras nunca metieron el pincel en su boca porque justo les daba asco. En ese entonces también les daban un frasquillo de agua en el que podían enjuagar los pinceles, pero la mayoría no lo hacía. La mayoría se sentía más cómoda y sentía que había mejores resultados pasándolo por su boca. El radio era usado en muchas partes del mundo y me parece que estos relojes luminiscentes se hacían en muchas partes del mundo. Pero esta técnica, al parecer, solamente se hacía en Estados Unidos. En Suiza se estampaba con cristal. Francia usaba palos con algodón en la punta y el algodón era con lo que pintaban. Y el resto de Europa usaba agujas de metal o una pluma de madera. El primer día de Catherine conoció a May Cubberley, que se volvería su entrenadora y llevaba ahí desde el año anterior, desde la apertura. May en su momento había preguntado si hacía daño tragar el radio y les habían dicho que no. El señor Savoy, que era su manager, digamos, les dijo que no es peligroso. Les dijo que incluso les ayudaría a la salud consumir radio, porque era el elemento mágico y nuevo que todo mundo amaba. En la Radium Corporation no se les pagaba por nómina, no se les pagaba al día, se les pagaba por reloj entregado. Una cantidad de 1.5 centavos por reloj. Pero, si eran habilidosas, podían llegar a ganar más que un hombre. Estaban rankeadas como el top 5% de empleadas femeninas y el top estaba en $2,080 anuales, que actualmente serían $40,000 anuales. O sea, ganaban bien estas niñas. Pero sí era un trabajo duro, un trabajo pesado y era fácil que te despidieran. Aún así, Catherine lo añoraba. Cuando trabajaba del lado de control de calidad, lo único que deseaba era pasar al estudio, quería estar con esas chicas que brillaban. Y en marzo lo logró, la promovieron al estudio. Solo estuvo un mes en control de calidad. Y en abril, Estados Unidos decidió intervenir en la Gran Guerra. El presidente Wilson la había nombrado la guerra para acabar con todas las guerras. Y véanos acá en pleno 2025, presidente Wilson. Creo que se equivocó. El entrar a la guerra entonces aumentó la demanda de relojes e instrumentos. Se abrió una planta en Orange, Nueva Jersey, y cerraron esta de Third Street. Se estaban expandiendo. La corporación necesitaba todo el radio posible, así que empezó a hacer sus propias extracciones, laboratorios y procesamientos. Ya no buscaban a un terciario que les entregara el material.
Y estas locaciones las abrieron en medio de colonias residenciales. Porque, pues, solamente querían abrir rápido. No les estaba importando mucho como encontrar un lugar alejado de la comunidad. Por esta alta demanda, las chicas del estudio empezaron a trabajar las 24 horas. Se cuenta que brillaban más que el propio radio de noche. Era una fábrica iluminada por chicas luminiscentes. Imaginen pasando por la calle y ven la Radium Corporation frente a ustedes y las ventanas brillaban verde. Así brillaba en las noches. En esa época, la mayoría de las chicas empezaban a trabajar en la adolescencia. Y pues en la adolescencia uno está llena de hormonas. Así que estas chicas tallaban sus nombres en los relojes que pintaban, intentando ligar con los soldados. Y al parecer, una que otra sí recibió una carta del soldado al que le llegó su reloj. Entre las chicas que trabajaban en el estudio, voy a nombrar aquí algunas de las más relevantes, pero todas las chicas que trabajaron aquí son importantes. Irene Rudolph, que era prima de Catherine, venía de una familia más pobre que la de Catherine. Ah, sí, es muy importante mencionar. Todas estas chicas vienen de clase baja, clase media baja. Todas necesitan trabajo, todas necesitan aportar a su familia. Así que un trabajo en la corporación de radio donde te pagan la millonada prácticamente, así se sentiría como la millonada, era muy importante, era muy bueno tener ese trabajo. Entonces, Irene venía de una familia más pobre que la de su prima, y era súper precavida. Y en lugar de gastar y comprar lujos con sus ganancias como las demás de las chicas lo hacían, ella lo ahorraba. También estaba Josephine Smith, de 16 años. Luego entraría también su hermana Genevieve. Grace Fryer, de 18 años, se unió porque sus hermanos se enlistaron en la guerra y creía que estaba poniendo su granito de arena al participar en la producción de estos relojes. Ella era una chica enfocada en su carrera y era de las más rápidas, sacaba 250 relojes al día. Hazel Vincent, que venía de Newark como Catherine y se cambió a Orange con el cambio de la empresa. Albina Maggia, de 21 años, estaba emocionada de trabajar de nuevo porque era la hija mayor sin casarse de su familia. No era muy rápida, pero tenía muy buena actitud, hacía su mejor esfuerzo y sacaba una buena cantidad de relojes. Su hermana, Amelia Molly, se unió también, tenía 19 años y encontró su vocación en el estudio. A ella le encantaba. Entre ellas, muchas más. Pasaron de ser 70 en Newark a 210 en Orange. Las chicas tenían tanto trabajo que comían en sus escritorios. Y digo, todos hemos hecho eso, ¿no? Que no te puedes ni parar de tantas cosas que tienes, pero recuerden que había polvo de radio por todos lados. Pero la empresa no era nada más trabajar. Como tenía buen ambiente laboral, también tenían eventos en los que podían socializar, picnics, salidas de que los viernes en la tarde, y en estas salidas a socializar conocieron a los hombres de la empresa y algunos romances surgieron por ahí. En uno de estos eventos sociales se llegaron a topar, pero no hubo ningún romance con este hombre, al mero, Sabin von Sohocky. Era un doctor de 34 años, austríaco, y había sido el fundador de la corporación. Él fue quien inventó la pintura luminiscente en 1913. Y el primer año de producción vendió 2,000 relojes. American Magazine lo nombró como una de las mayores autoridades del mundo en el tema del radio. Había estudiado bajo los mismísimos Curies. Todo lo que ellos sabían, prácticamente, von Sohocky también lo sabía. Y entendía el riesgo del radio. En alguna ocasión, durante sus estudios, había tocado radio con el dedo índice y tuvo que cortarse la punta de ese dedo, porque se quemó. Pero el público general no sabía ese dato de él. Y pues von Sohocky sí tomaba sus precauciones con su equipo, le daba equipo protectivo a los empleados de la fábrica, no del estudio, y escribió en 1921 que el radio solo se debe de manejar con las mayores precauciones. Pero ni él ni su cofundador realmente tenían cuidado. Tomaban frascos de radio con la mano, los metían en sus bolsillos como si fueran dulces. Y eventualmente, pues, si ves que el jefe toca el radio como si nada, pues tú como empleado tampoco vas a tener precaución. Así que nadie tenía precaución realmente. Pero, pues, este hombre
Solo cuidaba a sus ingenieros y a sus químicos, recordemos, a los hombres de la fábrica. No cuidaba a las mujeres. Al principio de toda esta situación, consideraba que las cantidades con las que trabajaban ellas no eran peligrosas, porque eran 3.5 centímetros de pintura, no les va a hacer daño. Para otoño de 1917 ya había 370 chicas en el estudio. Entre ellas se recomendaban con amigos, familias y así familias enteras terminaban trabajando ahí. Molly y Alvina metieron a su tercera hermana, Quinta, de 16 años. Tenía cabello negro y ojos grises grandes, y consideraba su sonrisa su mejor atributo. Y en esta empresa eran súper estrictos en cuanto a no desperdiciar pintura, o las podían correr. Si sobraba mucho, se notaba en las inspecciones. Si faltaba, no podían pedir más, y también se notaba en las inspecciones. Entonces, pues ayudaban entre ellas, eran amiguitas, y aprendieron a usar lo que quedaba en los vasos de agua para limpiar los pinceles, como que lo raspaban ahí lo más que pudieran. Pero entonces, los capataces, los líderes se dieron cuenta y se las quitaron porque era desperdicio de material. Pinche capitalismo. Así que no les quedó de otra que volver a usar los labios para suavizar el pincel y aprovechar al máximo, casi casi de que ni lo toques porque ahora resulta que también si te lo metes a la boca estás desperdiciando material. Era tal el cuidado que daban de no desperdiciar que incluso la sacudían al salir para quitarles el exceso del polvo brillante. Y luego lo barrían del piso y lo volvían a meter a los contenedores para usarlo al día siguiente. Pero, aunque las sacudían, estaban impregnadas. Hasta sus corsets brillaban en la oscuridad, en la noche. Esta es una cita textual de The Radium Girls de Kate Moore, el libro de donde saqué toda mi investigación. Lo voy a citar al final del episodio. Las chicas brillaban como relojes en el cuarto oscuro, como si fueran piezas de reloj, contando los segundos que pasaban. Brillaban como fantasmas al caminar por las calles de Orange, de regreso a casa. Y como sabemos, esta pintura no se queda superficialmente, se impregna en la piel. Pronto, la pintura empezó a enfermar a algunas. La razón por la que algunas empezaron a enfermar y otras no, probablemente es porque pasaban el pincel por su boca con diferente frecuencia, algunas más que otras. Si se te seca muy rápido, pues en un solo número lo vas a usar 3 veces. Había quienes lograban el número entero sin pasarlo por la boca, 2 números, variaba. Quinta, por ejemplo, mordía el pincel para suavizarlo. Recuerda cómo el radio quedaba entre sus dientes. Catherine usaba poco los labios, pero cuando le empezaron a salir granitos, a pesar de ser adolescente, pues se sacó de onda y decidió visitar al doctor. El doctor le preguntó si no trabajaba con fósforo, porque no solo el tema estaba en su piel, sino que su sangre también estaba cambiando. Catherine le dijo que no creía trabajar con fósforo, pero que trabajaba en el estudio de radio, de relojes de radio. Le fue a mencionar a las chicas y pues obviamente se espantaron, se juntaron y le fueron a preguntar al señor Savoy, al manager. Y como cuando un manager no sabe qué hacer, va con su manager, al no saber qué hacer fue con sus jefes, que le aseguraron a las chicas que no era dañino. El mismo doctor von Sohocky estuvo ahí cuando les dijeron eso. Pero eventualmente los granitos de Catherine se quitaron y todas se olvidaron al respecto. Pero, en una ocasión, Von Sohocky iba caminando por el estudio, metido en sus pensamientos, pensando seguramente en 1000 ideas brillantes de cómo aplicar el radio en cosas del día a día, y vio a Grace Fryer haciendo lip pointing. Y le dijo, no hagas eso, que te enfermarás. Y sin más, siguió su camino. No le dijo más, no le argumentó por qué. Y pues Grace se le hizo raro, pero siguió trabajando. Pero el tiempo pasa y con eso trae cambios. May Coverley se casó el 23 de diciembre de 1917. Y a pesar de que quiso renunciar luego, le pidieron que se quedara hasta que llegara su reemplazo. Su reemplazo sería Sarah Mayfair. Era la mayor de las chicas, tenía 28 años ya para ese momento. Era una madre soltera de una niña de 6 años, Marguerite. Y ella era una de las empleadas más leales a la firma. May finalmente se fue a principios del 18, y con ella inició el fin de la primera generación de pintoras de relojes de Nueva Jersey. Quinta se fue,
cuando se casó con James MacDonald. Y así como ellas, muchas se fueron con el final de la guerra. Pero, aunque ellas se habían ido, la industria seguía creciendo. Tanto que 1 de cada 6 estadounidenses tenía un reloj luminiscente para finales de ese año. Con todos estos cambios, llegó un nuevo químico y que eventualmente sería vicepresidente de la firma, Howard Baker. Y este hombre llegó a cambiar la receta. Cambió los porcentajes de mesotorio contra radio. Y ustedes dirán, ¿qué es mesotorio? El mesotorio es un isótopo del radio, es menos fuerte. Si el mesotorio tiene una vida promedio de 6 años, el radio tiene una vida promedio de 1600 años. Pero el radio es más barato, así que mejor pongamos más radio que mesotorio. Pinche capitalismo. Segunda vez. Y por un momento, con este cambio, decidieron ser humanos y le dieron servilletas para limpiar los pinceles a las chicas. Pero como se desperdiciaba pintura, eventualmente se los quitaron, así como las botellitas de agua. Así que, de vuelta a los labios. Por cierto, ese otoño, Catherine notó dolor y tronidos en las piernas, pero lo atribuyó a la carga de trabajo. Que la carga de trabajo estaba como que medio bajando. Con el final de la guerra, la compañía tuvo que inventarse ideas para seguir a flote, porque pues ya no necesitan brújulas, ya no necesitan relojes los soldados. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a vender la pintura directa. Es más, hagamos algo mejor. Vamos a proponer a quien le vendemos la pintura que tengan estudios in-house en cada una de sus relojerías para que nosotros ya no tengamos que pagarle a las pintoras y tengan que hacerlo ellos. Así que la producción en el estudio de Orange bajó con estos cambios. Y les importaba mucho a la corporación irse de Orange, porque la gente ya se estaba quejando que el humo los estaba enfermando y lastimaba su ropa. Esto se lo aguantaban, la verdad se lo aguantaban durante la guerra. Pero pues ya no está como la sensación tan patriótica, ya acabamos y estos siguen contaminando y mi ropa se está percudiendo, oigan, párenle. Y pues como mencioné, la carga de trabajo bajó tanto hasta que el estudio solo estaba empleando medio tiempo. Pronto eran menos de 100 empleadas. Grace y Catherine se fueron, Molly se quedó, y cada día iba de buenas. En serio le encantaba este trabajo. Pero Marguerite sí decía sentirse cansada todo el tiempo, y no importa que descansara fines de semana, se sentía cansada. Hazel Vincent también decidió irse. Entró a General Motors. Pero a pesar de tener un nuevo trabajo y de que tenía nueva rutina, no se sentía mejor. Perdía peso, se sentía débil y su mandíbula dolía y aparte olía a podrido, olía mal. Y ya que uno, pues, te estaría pensando, ¿habrá sido el radio? Más cuando en octubre de 1920 salió un artículo de cómo los residuos de radio que fueron botados en areneros y jardines de escuelas después del cierre de la planta hicieron que los zapatos de los niños se pusieran blancos y que sus manos se quemaran. Pero Bonzo Hockey dijo que esa arena era más limpia que nada, estaba más limpia que en cualquier momento. Y en el verano de 1921, Bonzo Hockey fue expulsado de su propia empresa por su socio, el otro que tampoco tenía mucho cuidado para manejar el radio. Pero al socio eventualmente también lo expulsaron. Y así fue como se renombraron a United States Radium Corporation. A partir de ahora le vamos a decir USRC porque está bien largo el nombre y lo vamos a ver muy seguido. Y ahora estaba a cargo de un hombre llamado Arthur Rother. Lo vamos a odiar también. Así que para 1921 ya solo quedaban Molly, las hermanas Smith, Josephine y Genevieve, y las hermanas Carlow, que son Sarah Mayfair, que la presenté como Sarah Mayfair, y su hermana menor, Marguerite. Para ese momento, Molly había perdido un diente. Había tenido mucho dolor en encías y mandíbula. Y para octubre, un mes después, la herida seguía sin curar. Y estaba hasta peor. El nuevo dentista no entendía qué estaba pasando, y en una revisión tocó sus dientes y estaban todos flojos. La diagnosticó con piorrea, que es una infección de encías que puede destruir hasta la mandíbula. Le mandó tratamiento, pero el tratamiento no estaba sirviendo. Seguía perdiendo dientes y las llagas no se curaban. Pero aún así, a Molly le encantaba este trabajo y siguió trabajando.
pero ya no hablaba con nadie, y más allá de por la pérdida de los dientes, era el mal aliento que tenía, lo que más pena le estaba dando. Pronto también le empezaron a doler las articulaciones, la cadera, los pies. Su familia creía que lo que tenía era reumatismo. Pero esta niña tenía como 20 años, o sea, no. Fue al doctor, tratamiento, pero entre más tratamiento le daban, peor se ponía. Pronto, sus dientes estaban cayendo por su cuenta, nadie tenía que sacarlos. Su boca se estaba desintegrando, literalmente. Para Año Nuevo, la diagnosticaron con una enfermedad obvia, dado que era una joven, era bella y vivía fuera de casa. Claramente esta niña tiene sífilis. ¿What? Le mandaron a hacer una prueba, la cual claramente salió negativa. Eventualmente, este doctor llegó a la misma conclusión que el doctor de Catherine de hace un tiempo. Envenenamiento por fósforo. Tenía que ser eso. Molly le dijo en qué trabajaba, y su dentista fue a visitar la compañía. Pero no lo dejaron ver la fórmula, pero le dijeron que no usaba fósforo y que su fórmula era segura. Siguiente. Pero a esas alturas Molly ya no podía ni comer. Imagínense, todos sus dientes estaban flojos. Así que finalmente renunció a la corporación. Pero no mejoraba. En una visita a su dentista, el Dr. Neff, ya le dolía todo, pero especialmente la boca. Le indicó al doctor que le dolía la mandíbula y cuando él la tocó, se rompió al tacto. Y entonces no tuvo más alternativa que quitarla. Tan solo tuvo que sostener con los dedos y levantarla. A la semana tuvieron que remover toda su mandíbula inferior. Molly no entendía por qué estaba tan enferma si más allá de estar joven, trabajaba con radio. Y acababan de anunciar en las noticias que el radio se podía incluso comer. Eventualmente, la boca le empezó a sangrar de la nada, aparentemente de la nada. Y en septiembre de 1922, un año después de empezarse a sentir mal, la infección llegó a la garganta. Su boca se llenó de sangre y se desangró. Era demasiada sangre. Era una hemorragia. Y Molly murió. Tenía tan solo 24 años. Su hermana Albina recuerda que, aparte de que fue una muerte terrible, no sabían qué hacer, nadie sabía de qué había muerto. Fueron a buscar al Dr. Neff y les dijo que había muerto de sífilis. Le había hecho una segunda prueba que salió positiva, entonces creyó que eso era. Pero sin conocimiento médico me voy a atrever a decir que era un falso positivo. Enterraron a Molly un jueves 14 de septiembre de 1922. Ahora, vámonos a Ottawa, Illinois, este mismo mes, septiembre del 22. La Radium Dial Corporation comenzó a contratar mujeres mayores de 18 años. La trainer de este estudio era Lottie Murray, una mujer de 44 años que era muy leal. Una de las primeras aplicantes exitosas fue Catherine Wolf. Lottie le enseñó a Catherine cómo hacer que los pinceles llevaran la punta más fina. Meter el pincel en el agua, luego en el polvo y luego empuntar el pincel con los dientes. ¡No! ¡No! Misma técnica, nuevo elenco. Lip pointing. Y aunque se supone que la Radium Dial Company contrataba a mayores de 18 años, ahí andaban Charlotte Nevins, de 16, e incluso Mary Vicini, de 13. Al parecer, había chicas tan jóvenes como de 11 años. Otra instructora era Mercy Reed, que comía radio con una espátula para demostrar que no hacía daño. ¡No! ¡Mercy, no! Acá incluso las impulsaban a decorarse las manos con el radio o la ropa, así ponerse anillitos, pintarse uñas, decorar su ropa, botones. Las dejaban incluso llevarse la pintura a la casa, e incluso una de ellas pintó sus paredes de decoración para que brillara en las noches. Acá no las obligaban a limpiarse. ¿Para qué? Si podían irse a casa brillando como ángeles. En Ottawa las apodaron como
las chicas fantasmas. Volvamos a Newark entonces, en noviembre de 1922, 2 meses después. Irene Rudolph, la prima de Catherine, había empezado a tener problemas con los pies, pero ahora lo que le estaba matando era la boca. Habían empezado sus problemas desde la primavera de ese año. Ya llevaba como 10 meses con este problema. Su problema estaba empeorando tanto que en mayo renunció a su trabajo en la fábrica de corsets a la que se había ido después de trabajar en USRC. Y a pesar de ser muy precavida y tener todos sus ahorros del estudio, se le estaban acabando en sus visitas al médico. Igual que Molly, para noviembre solo había empeorado, no importa cuánto iba al doctor. Su doctor, Walter Barry, juraba que lo que tenía era mandíbula fósica, que es intoxicación por fósforo, que el doctor Neff también consideró. Pero nunca se cruzaron sus estudios. Sabían, los dos doctores, que era la pintura, pero no dudaban del radio, porque era mágico. En diciembre, fue internada y la diagnosticaron con anemia. Irene sabía que Molly acababa de morir, y le dijo al médico que había otra chica con síntomas como los suyos, que había muerto hace poco, y que también había otra chica enferma. Se refería a Hazel Vincent. Tenía anemia y piorrea. Fue diagnosticada con mandíbula fósica por el olor a ajo que emitía su boca y su nariz, que me imagino que era el mismo olor que emitía la boca de Molly. Le explicó al doctor y concordó con ella que era un tema de su trabajo. El 26 de diciembre, entonces, su doctor levantó la alerta con la División de Higiene Industrial del Buró Laboral y se pusieron a investigar en Orange. El vicepresidente de la USRC llevó al inspector Roach por la planta. El inspector Roach también es importante. Al ver a las chicas haciendo lip pointing, el vicepresidente dijo, no, se les ha advertido que no hagan eso, pero no nos hacen caso. Nadie les había dicho nada, excepto por ese caso aislado de Von Sohocky, que también fue muy aislado. El inspector en su visita notó que Sarah Mayfair cojeaba. A esta altura tenía 33 años, por lo que ella lo atribuía a su edad. Girl, ¿qué? A los 33 te duele la rodilla, no andas cojeando. Y de hecho, Sarah consideraba súper comprensiva a la empresa porque la acompañaban de ella a su casa diario por su problema. Pobre Sarah. El inspector se llevó muestras de pintura, el doctor Shamatolsky investigó la muestra y finalmente alguien, en toda esta historia, concluyó que debía de ser el radio. Su fuente era un artículo publicado por la misma USRC sobre los peligros del radio. Este doctor encontró bibliografía que databa incluso a 1906, pero por cada artículo negativo que había como 20 positivos. Pero estos eran claramente publicados por las mismas empresas que los producían. El doctor Shamatolsky empezó su investigación y recomendó advertir a los empleados de los estudios que no permitieran que el polvo los tocara y fueran lo más limpio posibles. Obviamente nadie hizo eso. Irene entonces empeoraba. Y también George Willis, el cofundador, socio de Von Sohocky, que cargaba frascos de radio con las manos y que también sacaron de la empresa. En septiembre de 1933 le tuvieron que amputar el dedo porque solo el dedo estaba plagado de cáncer. Y entonces George Willis decidió hablar. Publicó su experiencia en el Journal of the American Medical Association, en el periódico de la Sociedad Médica Americana, diciendo que la buena reputación del radio es porque el humano promedio no lo maneja en grandes cantidades. Nadie peló el artículo. Para abril de este año, el doctor Shamatolsky terminó sus pruebas y como no encontró fósforo en la pintura, lo atribuyó 100% al radio. Para junio de ese año, en Orange, Grace Freyer ya había comenzado a enfermar. Le dolían los pies, poco, pero era lo suficiente para ser incómodo. También tenía tema con los dientes. Le habían tenido que quitar 2 dientes 6 meses atrás. Y la herida, que curó a un inicio, se volvió a abrir y ahora se había infectado. Eventualmente, su boca sí sanó, pero el pie se le puso tieso. Cojeaba y para el final del año, para ella ya era imposible ocultarlo. Y en Newark, Irene empeoraba.
finalmente murió el 15 de julio de 1923. Tenía 21 años. Y sobre el reporte que metió, aunque el doctor Shamatolsky había dicho que era el radio, nadie dio seguimiento. Pero su prima Catherine no se quedó de brazos cruzados. Al día siguiente del funeral fue al departamento de salud y metió un reporte sobre la muerte de Irene y de Molly a manos de la USRC por hacer lip pointing. El reporte concluyó que un líder de la planta dijo que no es cierto. Prácticamente decía eso, no textual, pero prácticamente decía eso. En julio, ese mismo mes, después del nacimiento de su segundo hijo, Quinta empezó con dolores, primero de espalda, luego de pies y de huesos. Para el final del año había ido 82 veces al doctor. Hazel, que era de quien Irene mencionó con su doctor, empeoraba y no dejaba que su novio, Theo, le ayudara a pagar el médico. Él había estado enamorado de ella desde la infancia y habían sido como high school sweethearts. El hombre la adoraba, pero ella no dejaba que él pagara su médico. Así que él le propuso matrimonio, porque concluyó que, como su esposa, sería más fácil que accediera a su ayuda. Así que se casaron, y Theo prometió amarla en la salud y en la enfermedad. Catherine Schaub entonces finalmente enfermó, pero ella sí sabía qué era, y no puedo imaginar que empieces a sentir molestias y sepas lo que viene. Fue con el mismo dentista de su prima, y agregaron su caso al historial. En el estudio, para la Navidad de este año, del 23, les ordenaron a las chicas que dejaran de hacer lip pointing. Pero no por su salud, sino porque el ácido de la saliva arruinaba el adhesivo de la pintura. Marguerite, a estas alturas, la hermana de Sarah Mayfair, la hermana menor, perdió un diente con todo y hueso cuando sus problemas dentales empezaron. Y ese mismo diciembre, no hemos acabado, 1923, ese mismo diciembre, el Servicio de Salud Pública sacó un comunicado oficial de que aunque no era tan serio, se habían encontrado casos de anemia y erosión de la piel en unos estudios realizados, por lo que se debía de usar protección al manejar radio. ¿Qué tipo de protección? Guantes o mandiles de plomo. Pero aún así, porque seamos honestos, nadie escucha las noticias, las hermanas Smith seguían trabajando a pesar del dolor. Así que su dentista, el doctor Barry, les dio un ultimátum. ¿Renunciaban o se negaba a atenderlas? No podían seguir así. A pesar de que no sabía realmente qué estaba causando esta enfermedad, solo sabía que no podían seguir trabajando ahí. La corporación se enteró de este ultimátum y a través de su aseguradora sacaron un comunicado exponiendo a los dentistas y asegurándole a todas que todo estaba bien. El doctor Barry entonces dejó de hacer extracciones a sus pacientes, porque ya había aprendido que esto solo empeoraba la situación. No he ahondado mucho en este tema, pero básicamente sacaba un diente, no se curaba la herida, empezaba a doler el siguiente diente y no sé si como en línea, ¿no? Pero empezaba a doler otro diente, extraía ese diente, no se curaba la herida. Un poquito gráfico. Se generaba pus, se hinchaba, se aflojaba el siguiente diente. Solo era como la gota que derramaba el vaso era sacar el primer diente porque entonces parecía que todo se expandía por el resto de la mandíbula. Ante la frustración de no tener respuestas con sus doctores locales, Hazel y Theo decidieron ir a Nueva York a buscar al doctor Theodore Bloom. Al examinar a Hazel, el doctor quedó perplejo, sobre todo por los hoyos que encontró en la mandíbula de Hazel. La diagnosticaron con envenenamiento por una sustancia radioactiva. Radio. Y la internaron para operarle la mandíbula. Vámonos a 1925 ahora. Cuando Genevieve Smith renunció, le preguntaron la razón y nombró el ultimátum que les dio el Dr. Barry. Además de eso, la mamá de Hazel estaba amenazando con demandar, buscando compensación por la enfermedad que tenía su hija. Y cuando escucharon demanda, eso finalmente llamó su atención. Así que decidieron investigar, cuando finalmente les afectó al negocio. Para demostrar la seriedad de la investigación, consiguieron a uno de los mejores fisiólogos. Un fisiólogo es alguien que estudia organismos vivos en enfermedades ocupacionales. El doctor Cecil K. Drinker. Sé que son un montón de nombres, pero todo es importante.
Le contaron sobre los casos, uno fatal, que seguramente se referían a Irene, y otro que se recuperó. No dijeron quién. Este caso se cree que pudiera ser el de Grace Fryer, que iba mejorando ya con sus problemas de espalda y pies, por ahora. El doctor Drinker consideró que los casos podían ser coincidencias, pero dijo que igual investigaría. Comenzaría en abril de 1924, que eran 4 meses después. El día que fue con su equipo, que incluía a su esposa Catherine, también hay muchas Catherine, lo siento, a visitar, y después de ver la condición de Margaret, que es la hermana de Sarah Mayfair, y cómo su cara se estaba deshaciendo, determinaron que se necesitaba una investigación exhaustiva. Entre su investigación fueron a visitar al Dr. Barry y a varias ex empleadas. Sorprendentemente, Grace se había recuperado, pero ella era la excepción. Margaret, en cambio, no. Ya estaba muy cerca de la condición de Molly. Margaret había empezado a ver al Dr. Neff. Él seguía sin saber qué tenía, pero pues cuidaba de ellas. Aunque internamente sí sabía, pero conscientemente no sabía. Porque cuando la mandíbula de Molly se desprendió, la guardó, incluso después de su muerte, junto con sus rayos X. Las dejó en un cajón y las olvidó. Cuando un día revisó ese cajón, vio que la placa de los rayos X estaba como brumosa, quemada. Algo la había quemado, la había podrido. Solo que no entendía qué había sido. Por su parte, paralelo a que está pasando esto, una oficial de salud de Orange inició una investigación y se comunicó con Catherine Wiley. Otra Catherine, esta Catherine va a hacer una investigación. Es la secretaria ejecutiva de la Liga del Consumidor. Imagínense como la Profedet, la que protege a los empleados, mujeres, específicamente los derechos laborales de las mujeres. Catherine se contactó con John Roach, el primer inspector que fue a la planta, y él le dio los nombres de las chicas enfermas. Catherine también fue a ver a Margaret, a Catherine Shaw, a Hazel y a su madre. Ella fue a ver a todas. Investigó qué podían hacer para demandar, pero según la ley de Nueva Jersey, solo 9 enfermedades ameritaban compensación en ese momento. Y eso solo dentro de los 5 primeros meses del incidente. Obvio, la intoxicación por radio no estaba en esas 9 enfermedades y obvio no se presenta 5 meses después de ser expuesto, así que estaban medio atados de manos. Wiley llevó su investigación y los superiores explotaron. Pero a ella no le importó. Le dijeron que si quería su investigación la metiera por escrito y dijo, órale, lo voy a hacer. El 18 de junio, la USRC recibió los resultados del estudio del Dr. Drinker, pero decidieron censurarlos un poquito. En alguna parte decía que la sangre estaba, entre comillas, prácticamente normal. Así que dice prácticamente normal, estamos del otro lado. Y con esa confianza, le negaron la ayuda a Hazel cuando el Dr. Broom se lo solicitó. Pues no era su culpa. Como veremos, se intentan zafar de esto siempre. En julio, Catherine empezó a ver al Dr. Bloom. Igual que su prima, igual que Molly, cada extracción empeoraba la situación. Y en una ocasión se encontró a Hazel en el consultorio y dice que estaba irreconocible. Su cara estaba completamente hinchada. Al final del verano, Hazel fue internada durante 3 meses. Para poder pagar esto, Theo hipotecó su casa. En septiembre, el Dr. Bloom se dio cuenta de que el problema era radiación. Ya todo mundo, ya perdí la cuenta de cuántas, creo que van 3 personas que se dan cuenta de que es radiación y ¡ugh! ¡Qué frustrante! Él fue el primero, de hecho, en mencionar en la literatura mandíbula de radio. Y el Dr. Bloom decidió que iba a tomar acciones legales después de la negativa de ayudar a Hazel por parte de la corporación. Hazel viviría nada más 6 meses más después de encontrarse a Catherine en la clínica. Volvió a casa después de estar hospitalizada el Día de Acción de Gracias, para poder estar con su madre y con su esposo Theo. Cuentan que estaba ahí, pero mentalmente no. Había sufrido muchísimo en el hospital. Falleció finalmente un martes 9 de diciembre de 1924 a las 3 a.m., acompañada de Theo y de su madre. Tenía 25 años. Y ahí escribí, I'm literally crying, porque cuando leí esto estaba llorando. Su cuerpo estaba en tal estado que en el funeral no permitieron que nadie fuera de la familia viera el cuerpo.
Para ese momento los gastos médicos habían alcanzado los $9,000, que actualmente serían $125,000. Habían hipotecado la casa, como mencioné. El papá de Theo, que tenía dinero guardado para su retiro, se había quedado sin ese fondo por intentar ayudarlos. Y Theo pensaba que todo había sido para nada. Catherine Wiley se enteró de la muerte de Hazel y se mantuvo en contacto con la familia. Frustrada, buscó más pistas y le escribió entonces a una doctora, Alice Hamilton, fundadora de la toxicología industrial. Ella fue el primer miembro mujer de la facultad de Harvard y justamente en su equipo estaba Cecil Drinker, el fisiólogo que la USRC contrató. Inició su investigación sola, porque los resultados de Drinker no habían sido compartidos públicamente, porque la USRC pidió que fueran solamente para ellos y dijeron, todo está bien. Pero su segunda pista era el doctor Frederick Hoffman, un estadístico especializado en enfermedades industriales. Lo primero que hizo al ser contactado fue visitar a Margaret. Lo segundo que hizo al enterarse de la situación de Margaret fue contactar a la USRC y les advirtió que sin duda esa enfermedad iba a ser compensable en el futuro. Margaret, personalmente, estaba destrozada de pensar cómo todos esos años tan buenos en ese trabajo habían llevado a esto. Y cuando dio el año nuevo, como si fuera lo último que fuera a hacer en esta tierra, consiguió un abogado que le tomara el caso. Demandó a la USRC por $75,000, que actualmente sería $1,000,000. La demanda de Margaret estaba saliéndoles cara. El juez había desestimado el argumento de la corporación de que esto debía de ser una queja bajo el buró laboral, por el cual no hubiera pasado porque ya pasaron 5 meses, y decidió que un jurado debía de decidir. Y encima, la familia de Hazel se unió a la demanda buscando $15,000, que son 203 actuales. Y la cereza del pastel era la investigación de Catherine Wiley. A esas alturas, el presidente Rother, que les mencioné que lo iban a odiar, culpaba a estos grupitos de mujeres. Y aparte de la investigación de Catherine Wiley y las demandas, el Dr. Hoffman estaba investigando tanto a la USRC como a la Radium Dial. Él no se creía que solamente fuera un tema de Orange. Hoffman descubrió que todos estaban trabajando igual, sin importar la planta. En febrero de 1925, me acabo de dar cuenta de que las fechas han de sonar como por acá, por acá, por acá, pero es que todo esto está pasando en paralelo. Entonces, imaginen que todo esto está pasando al mismo tiempo. En febrero, Sabine von Sohocky escribió a Hoffman confirmando que la enfermedad era causada por el trabajo. Por su lado, Wiley estaba pidiendo ver los resultados de la investigación de Drinker, que, oh sorpresa, había falsificado este tipo Rother. Porque lo que realmente decían después del prácticamente normal era, creemos que el problema es debido al radio. Y explicaron que creían que pasaba, que es similar al calcio, pero se alimenta del calcio, como que finge ser calcio en el cuerpo, pero se alimenta de él. Entonces, el cuerpo cree que está recibiendo calcio y va y lo deposita directamente en los huesos, y el radio, a su vez, consume el calcio del cuerpo, incluidos los dientes. Se sabía desde 1903 que provocaba quemaduras superficiales, y por eso, por ejemplo, von Sohocky había perdido la punta del dedo y su socio Willis le habían tenido que cortar un dedo. También insistían en que la compañía debía de ayudar económicamente a Margaret si se esperaba que sobreviviera, y capitalismo, obviamente no les importó. Entonces, Wiley, estamos en la investigación de Wiley. Wiley se va con Catherine Drinker, la esposa de Drinker, y le insinúa que, ¿qué tal que Rother falsificó esto a tu nombre? Así que ella le va y le dice a Cecil, a su esposo, Drinker le escribe a Rother, insinuándole que era en su mejor beneficio publicar los resultados para demostrar que está intentando llegar al fondo de esto, apelando a su lado capitalista incluso. Pero a Rother le valió y lo estuvo ignorando. A la par de todo esto, Hoffman había visitado 2 veces la planta y lo único que mejoró fue que pusieron un señalamiento que decía no hagan lip pointing. Aunque esto basó para impresionarlo,
de que si estaban haciendo caso, es un primer paso. Así que Roeder dijo, ya viste si estamos haciendo caso, ¿qué tal que no publicas tus resultados? Pero Hoffman le dijo, chin, ya van de camino a las revistas científicas. Rinker, después de que lo ignoraron con él, está en tu mejor beneficio que si publiques, decidió hacer un trato medio ultimátum a Roeder. Si entregas la copia completa a Roach, no publico. Aquí puse, oh por Dios, se está poniendo complicado. Sí, está muy complicado. Roeder, a pesar de que le dieron este ultimátum, no cedió porque, hombre capitalista, literal el libro sí dice así como un hombre de negocios como él no iba a ceder ante esto. Así que pasó el mensaje al abogado de la firma y entonces buscaron a su propio experto que les fuera a dar los resultados que ellos querían, claramente, al doctor Frederick Flynn. Para hacerles el cuento corto, era un doctor comprado, había sido comprado por ellos cuando lo de los vecinos y el gas y la ropa decolorada, y 1000 veces atrás. El doctor Hoffman y Neff, dentistas, buscaron entonces ayuda en un lugar inusual. Se fueron con el dueño original, Von Sohocky. Lo habían sacado de una forma sucia y pues seguro estaba resentido, igual y quería ayudarnos. Y lo hizo. Entre los tres lograron internar a Margaret para descubrir qué pasaba. Además, a la siguiente semana, el Dr. Hoffman leyó su investigación ante la Asociación Médica. Esta investigación decía, las mujeres fueron lentamente envenenadas como resultado de introducir cantidades diminutas de material radioactivo. El tema es que este material diminuto era diario, de 8 a 12 horas al día, durante 4 o 5 años. Agregó que la enfermedad debía de incluirse en la ley de compensaciones. Catherine Wiley también estaba intentando lograr esto desde su lado. Pero como el Dr. Hoffman era un dentista y no un médico, por ahí se agarró la industria del radio para negar sus acusaciones. Lo que las chicas necesitaban era alguien que no estuviera comprado por la industria. Y para su suerte, el médico forense en jefe del condado moriría el 21 de mayo de 1925. Me parece que le dio un ataque al corazón. Quien tomara su lugar, armaría o rompería el caso para ellas. Y para su suerte, fue Harrison Martland, un doctor que ya había demostrado interés en el caso de las chicas desde la muerte de Hazel, pero que activamente admitió que se había interesado en el caso desde que murió un doctor Lehman. Y es como, bueno, está bien, pero al menos te interesaste. Y pues sí estuvo raro el caso, porque murió de anemia en un plazo de días después de empezar a mostrar síntomas. Martland entonces buscó la ayuda de Von Sohocky y de la USRC, que bueno, pero es que el doctor era de ellos, para revisar los restos del doctor. Hicieron sus huesos cenizas y los testearon con un electrómetro. Este fue el primer experimento donde detectaron radioactividad en el cuerpo. La USRC le pidió a Martland que se guardara los resultados porque, pues, hay que ser discretos, ¿no? Pero Von Sohocky sí le imploró que por favor ayudara a las chicas. Y así fue como conoció a Margaret. Ese mismo día que la fueron a ver, también fue su hermana Sarah. En ella, la intoxicación se presentó como hematomas que nos estaban curando y eventualmente dolores de boca. Martland le hizo pruebas y salió anémica. Para Sarah esto fue la noticia que derramó el vaso. Hasta este momento solo se había concentrado en la salud de su hermana, pero esto la derrumbó. La tuvieron que internar porque empeoró rápidamente. Martland les quería hacer pruebas a las dos, pero la única prueba que conocían implicaba quemar sus huesos y hacerlos cenizas, así que, pues no. Entonces, Von Sohocky pensó en crear una prueba que detectara radiación en un cuerpo vivo. Hicieron sus pruebas y cuando estuvieron listos, fueron a buscar a Margaret, pero terminaron haciéndoselas a Sarah, porque estaba en un estado mucho peor. En la primera, buscaban una lectura de 10 subdivisiones en el plazo de 1 hora. Imaginen 10 puntos en 1 hora. Salió de 14 puntos. En la segunda, buscaban 5 en 30 minutos. Salió de 15.4. Sarah estaba radioactiva. Esto ocurrió un 16 de junio. En el plazo de 2 días, sus malestares empeoraron. Y el 18 de junio, Sarah Meyerfer murió. Martland se llevó sus huesos y algunos órganos para hacerle autopsia. En esta ocasión, no necesitaba guardar silencio, así que habló con la prensa el mismo día que ella murió, y les dijo que no podía asegurar nada todavía, pero que si estaba en lo correcto, este material es peligroso y tarda años en manifestarse.
así que llevaban años exponiendo a la población. La muerte de Sarah fue tan grande que salió en el New York Times. Y así fue como se enteró Margaret de la muerte de su hermana. Porque pues estaba débil, no podía moverse, pidió el periódico el 18 de junio y las enfermeras no se lo quisieron dar. Así que finalmente ahí se enteró. Se dice que tomó la noticia estoicamente. Ahora hablemos de la autopsia de Sarah. Su boca estaba llena de sangre coagulada. La pierna que le molestaba era 4 centímetros más corta que la otra. Su médula espinal estaba roja, no el amarillo con grasa que debería de ser en un adulto sano. Acá un poquito de contexto de por qué fue la intoxicación por radiación. La radiación se divide en 3 rayos: alfa, beta, gamma. Los rayos alfa son los más letales, pero a la vez los más débiles. Esos se detienen con la piel, con una hoja de papel, no tienen mucha fuerza. Los beta y los gamma son con los que se hacen los rayos X y esos sí necesitan una protección mayor, como es el mandil de plomo. El cuerpo de Sarah estaba lleno de rayos alfa. ¿Por qué? Porque al consumirlo, nada estaba haciendo barrera entre estos rayos y sus órganos. Para la última prueba, Marland se llevó algunos de sus huesos, incluido el fémur, al cuarto oscuro y les puso papel fotográfico encima. En el plazo de 60 horas, se habían marcado sobre el papel. El papel brillaba como ellas brillaban en las noches. Sarah había muerto, pero sus huesos vivirían por al menos 1600 años más. Lo malo de todo ese descubrimiento es que no había cura. El radio es indestructible. Había diagnóstico, pero no cura. Pero ya se le estaba acabando su tiempo a la USRC. Habían jugado sucio contra Drinker. Así que amenazó con publicar. Ellos amenazaron entonces con demandar. Y Drinker dijo: órale, pues a ver si tan cabrones. Y que publica. Claramente, a la hora de publicar, se ve que el documento tenía 1 año de haber sido investigado. Y ahí fue donde salió a la luz toda la corrupción que había habido de por medio y por lo que no se había visto esta investigación antes. Cuando lo presentó para publicar, fue al mismo tiempo que Hoffman estaba a punto de leer su publicación, al mismo tiempo que Wiley y Roach estaban investigando de su lado. El momento era ahora. Y aunque muchos proradios querían desacreditarlos, que yo lo tomo así como los wellness influencers que actualmente te dicen que hasta tomar agua es malo y que no le hagas caso a ningún doctor, así estaban todos los pro radio, incluidos obviamente la USRC. Pero el Buró Laboral aún así los obligó a seguir regulaciones o cerrarlos. En este momento, las más agradecidas eran las chicas del radio. Finalmente tendrían una respuesta. Margaret fue la siguiente en hacerse la prueba. Al menos pensó en que ese diagnóstico ayudaría a su caso legal. Y en efecto, salió radioactiva. El siguiente paso entonces era contactar a las demás chicas. Catherine Wiley se volvió a poner en contacto con Catherine Schroep, aunque ella había mejorado, y le dijo que debía de ir a buscar a Marland. Y aunque Catherine no creía tener envenenamiento por radiación, dijo, bueno, vamos a visitarlo. Y a través del Dr. Neff, Quinta, que era la hermana de Molly, se fue a hacer las pruebas, y con ella se llevó a Grace Fryer. Todas salieron positivas. Y hasta ese momento fue cuando Grace se acordó de cómo Von Sohocky le dijo que no hiciera eso del lip pointing. Y se dio cuenta entonces de que él supo todo el tiempo. Y le preguntó directamente en ese momento: ¿por qué no nos dijo? Apenado, él le dijo que lo alegó, pero que otros miembros de la corporación se negaron a hacer algo al respecto, que la fuerza laboral no estaba en su jurisdicción, sino de la de Roeder. Le hicieron las pruebas a Von Sohocky y en efecto estaba radiado, mucho más que todas las demás. Y finalmente llegamos a la batalla legal. La batalla que empezó por Marland y Wiley abogando por cambiar la ley de compensación de enfermedades. Y por el lado de las mujeres, casi en cuanto se enteraron, Grace, Quinta y Catherine se juntaron para demandar a la USRC, ya que exitosamente había podido demandar Margaret. Fueron con su abogado, pero este les dijo que no se podía por el estatuto de limitaciones de la ley de compensación, específicamente por el plazo del tiempo. En corto, nadie estaba dispuesto a ayudarlas contra el monstruo que era la USRC.
Y tampoco ayudaba que era una enfermedad nueva. Nadie la conocía fuera del ámbito médico, nadie les iba a hacer caso. Esto agobió mucho mentalmente a Catherine. Pensaba mucho en su propia mortalidad y cómo cada pequeño dolor podía ser un mensaje inminente. Para el final del año, la habían internado en un psiquiátrico. Y Margaret se debilitaba cada día más. El 26 de diciembre de 1925, a sus 24 años, Margaret se reunió con su hermana Sarah, 6 meses después de ella. Pero no se fue en silencio. Se fue con un bang, demostrando que se podía luchar contra esta industria. En la primavera del 26, la intoxicación por radio finalmente fue agregada a las enfermedades compensables. Y seguro pensarán, eso fue rápido. Y es que nada es tan fácil. Pero las chicas seguían sin recibir compensación. Y en un punto hasta dudaron de si demandar era lo correcto. Eso fue hasta que Grace leyó que la USRC había llegado a un acuerdo por la demanda de Margaret, Sarah y Hazel. Y fue un acuerdo bastante... les pagaron una nada, como por ejemplo, el pago de Theo había sido una miseria. Después de tener que pagar a su abogado, le quedaron solo $550, que equivalen a 7.3 mil actuales, de una deuda de 9,000, que actualmente hubiera sido de 120,000. Pero aún así, les pagaron, así que Grace buscó a su abogado, y pidieron 5,000 a cambio de no demandar. Y la USRC dijo, no. Y es que había un catch en la actualización de la ley. No era retroactiva. Nadie infectado antes de 1926 era compensable. Y funcionaba bajo la misma estructura de los 5 meses. 5 meses en los que nadie va a mostrar síntomas de intoxicación por radio. Además de que solo estaba contemplando necrosis de mandíbula. No contemplaba ninguna otra forma de la enfermedad. Básicamente, la ley estaba diseñada para que nadie pudiera exigir compensación. Wiley se dio cuenta de su error, y entonces buscó cambiar la enfermedad a intoxicación por radio, pero eso iba a tomarle tiempo que ellas no tenían. Nadie estaba tomando el caso de Grace, sobre todo después de que un tal Dr. Flynn publicara un estudio diciendo que el radio no era el culpable. Y encima, en alguna ocasión, fue a ver a Grace y le hizo unos estudios y le dijo que su sangre era más sana que la de él. Espero que se esté pudriendo en el infierno este tipo. Y los problemas de USRC seguían. Ya no les estaba pareciendo la forma en que Roeder manejaba las finanzas con respecto a las demandas. Así que lo convencieron de buscar nuevas oportunidades en junio del 26. Bueno, casi, porque seguía en la junta directiva. En enero de 1927, Grace recibió terribles noticias. Su columna vertebral estaba completamente destrozada, encima de la molestia del pie. Le mandaron una férula de hierro que iba desde sus hombros hasta su cintura y no se la podía quitar más que por plazos de 2 minutos, además de una férula en el pie. Todo esto con la intención de que su vida al menos fuera soportable. Y ningún abogado tomaba el caso. Hasta que Martland le recomendó ir a la firma Potter & Berry. Raymond Hurst Berry tendría menos de 30 años y había trabajado para la firma que llevaba a USRC. Chance, eso era buen conocimiento interno. Y al parecer, Grace sintió confianza y lo recomendó, porque a los 2 días, Catherine también se comunicó con él. Al principio, como que no les creyó, pero habló con Martland y con Von Sohocky y se convenció. Finalmente, Raymond Berry tomó el caso. Su argumento sería el siguiente. Si a las chicas no las hubiera engañado la empresa sobre los peligros del radio, habrían estado dentro del tiempo establecido para reclamar ante el gobierno federal. Pero como hubo tanto engaño y corrupción, ellas se enteraron hasta el estudio de Martland, en julio de 1925. El reloj de 2 años no empezaba a contar hasta ese momento. Era mayo de 1927. Les quedaban 2 meses. Estaban a tiempo. Así que primero metió la queja de Grace. Y el 18 de mayo demandaron por negligencia de parte de la USRC que ha llevado a la constante decaída del cliente. Metieron en total 2 demandas, por un total de $250,000, que actualmente serían 3.4 millones. Y entre la cobertura amarillista de los medios y todo de que va al tribunal con su férula y todo, y la amistad de las chicas, eventualmente otras demandaron, incluyendo Quinta y Albina.
Y además, para las chicas que estaban casadas, la demanda incluía al esposo, porque también, pues el marido estaba usando de su dinero. Así que fueron 5 chicas demandando en total: Grace, Catherine, Quinta y marido, Albina y marido, y Edna. En el verano de 1927, el caso de las 5 mujeres condenadas a morir comenzó. Y eso es todo para la parte 1. Probablemente esta versión que van a ver está incluso más resumida de lo que tenía en mis notas y que originalmente grabé, pero es que es un caso larguísimo. Y esta es la segunda vez que grabo un pedacito porque no se grabó mi audio. Sí, se está grabando, ok. Y pues toda esta información la saqué del libro Las chicas del radio de Kate Moore. Es un gran libro, es una historia que te rompe el corazón, pero está muy interesante y les recomiendo mucho que lo lean y también que vean la segunda parte de este episodio. Así que si les interesa, van a encontrar la liga en la descripción de este video. Y sin nada más por el momento, solo les tengo una información importante. A partir de esta temporada vamos a tener un episodio extra al mes dedicado a terror de la vida real. Para que tengamos más historias de terror, podamos como vernos más seguido, ustedes me cuenten sus historias. Así que, si tienen una historia de terror que quieran contarme, mándenla al Reddit que está en la descripción de este video y que aparece en pantalla. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, Entre Fantasmas_podcast, tanto en Instagram como en TikTok. Y pues eso es todo, porque ha estado larguísimo este episodio. Nos vemos el 10 de septiembre para la segunda parte de Las chicas del radio y el 17 para el primer episodio extra de Terror de la vida real. Bye. Entre Fantasmas. Investigación por Cassandra Monterrubio, producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto, editado por Cassandra Monterrubio. Bye.